part of effective relationship. Hablaremos de la tercera parte de las relaciones efectivas. We mentioned that there are 3 elements in effective relationship. Ya mencionamos que hay 3 elementos en las relaciones efectivas. The first one is self-awareness. El primero es la autoconciencia. Second is genuine listening. El segundo es la escucha genuina. And the third is harmonious assertiveness. Y la tercera es la afirmación armoniosa. And the most important is the first one. Y la más importante es la primera. Because if we do not do the first one, then the second and third ones would be very difficult to do. Puesto que si no hacemos la primera, entonces la segunda y la tercera serán muy difíciles de realizar. Many of us may still have problems in our relationship with people, Muchos de nosotros todavía podemos tener problemas en las relaciones con otras personas, especially at home en especial en casa or at work. o en el trabajo. The problems of relationship can be resolved Los problemas en las relaciones se pueden solucionar such that we will be able to have peace of mind de manera que podamos tener paz mental, even if the other person is not willing to do his or her share. incluso si la otra persona no esté dispuesta a hacer su parte. In a relationship there are 2 facets. En las relaciones hay 2 aspectos. Our aspect and the other person's responsibility. Nuestro aspecto y la responsabilidad de la otra persona. We do the best that we can from our side. Nosotros podemos hacer lo mejor que podemos hacer desde nuestro lado. If the other person is not willing to understand, Si la otra persona no está dispuesta a comprender, even after you have tried your best, incluso después de haber intentado, de haber hecho lo mejor posible, then learn to accept it and live it like that. entonces uno debe comprender, aceptarlo y vivir con eso. We can influence other people, but we really cannot change other people. Podemos influenciar a otras personas, pero realmente no podemos cambiar a las otras personas. Annie Besant said that whatever is beyond my best is no longer my duty. Annie Besant dijo que todo aquello que está más allá de mi mejor esfuerzo ya no es mi deber. And when we have done our best, then we wait. Y una vez hecho lo mejor que podamos hacer, entonces después esperamos. But as we discussed in the previous session of listening, Pero a medida que conversamos acerca de la escucha en la sesión previa, much of relationship problems can be solved by listening. muchos de los problemas en las relaciones se pueden solucionar a través de la escucha. So I'd like to just outline 4 points that you may wish to remember in order to make listening effective. Vamos a mostrar los lineamientos que pueden poner en práctica para realizar una mejor escucha. First, when a person is talking to us, then try as much as you can to set aside whatever you're doing and attend to the person. En primer lugar, cuando estén escuchando a una persona, de alguna manera muestran algún signo de que están escuchando a la otra persona. Even if you are very busy, you can give at least 30 seconds, 1 minute, 5 minutes to a person who is important to you. Incluso si están muy ocupados, le pueden dar 30 segundos o 1 minuto de atención a una persona, a aquella persona, para demostrarles que es importante para ustedes. The other person, when he or she sees that you are giving full attention, it already will have an effect on him or her. Cuando la otra persona ve que ustedes están prestando completa atención, esto va a tener un efecto en ellas. The second is that we must be aware of our own push buttons. La segunda es que debemos ser conscientes de nuestros propios botones disparadores. Because if we are not aware of this, then we ourselves are the problem. Porque de no ser conscientes de esto, entonces nosotros somos el problema.
when you have anger or resentment towards the other person, then your reaction is part of the problem. Cuando uno está enojado o se siente resentido para con la otra persona, entonces nosotros somos parte del problema. If the person says something to you and you react negatively to it, Si la persona les dice algo a ustedes y ustedes reaccionan de manera negativa, when you don't have awareness, then your reaction will come out in words or action. cuando no hay conciencia de esto, entonces su reacción saldrá de manera verbal o en forma de acción. But when you are aware, you will have the choice whether to say something or not to say something. Pero cuando uno es consciente, entonces tiene la opción o la elección de hacer o no hacer algo. Decir o no decir algo. The third one is acknowledge, affirm, or restate what is said, even if you may not agree with it. La tercera es afirmar o volver a decir lo que se ha dicho para mostrar entendimiento. Understanding doesn't mean agreement. Demostrar entendimiento no significa estar de acuerdo con lo que se dice. For example, you can state what the other person is trying to say and ask him, is this what you are trying to tell me? Por ejemplo, uno puede decir con otras palabras o con las mismas palabras lo que la otra persona está diciendo y confirmar si esto que uno repite es aquello que la otra persona está tratando de decir. If the person thinks that it's not yet understood, she will say no. Si la otra persona dice que todavía no fue comprendida, entonces le dirá no. Then ask him or her, what is it that I don't understand? Y allí es donde ustedes pueden volver a preguntar o preguntar qué es lo que no están entendiendo. And then, by listening again, let's try to get the feelings behind what is being said. Y al volver a escuchar lo que se está diciendo, uno debe intentar entender los sentimientos detrás de aquello que se dice. You will notice that people may give you a lot of reasons or arguments about the situation. Pueden notar que muchas personas les pueden dar muchos argumentos o razones respecto a lo que están diciendo, but will not say the real thing behind the problem. pero no dicen la cuestión real detrás del problema, Like being hurt. como sentirse dolido. It is a bit embarrassing for people to admit that they have been hurt. Es embarazoso, da vergüenza admitir que uno ha sido, que se siente dolido. So when the other person does not say that, but you understand that there is a problem because she feels hurt, you might want to ask the person along this direction. Cuando una persona puede no decir esto, pero ustedes se dan cuenta que esto es lo que está sucediendo, entonces uno puede hacer preguntas en esta dirección. You may say, for example, it seems that I have hurt you when I said this. Pueden decir, por ejemplo, parece que te sentís dolido por lo que dije. The person may not even wish to acknowledge that he has been hurt. La persona puede todavía no hacerse cargo de que se siente dolida. But if it is true, usually the person will not disagree. Pero si es verdad, por lo general la persona no estará de acuerdo. So, restating the problem from his point of view is important. Entonces, reiterar lo que se dice desde el punto de vista del otro es importante. There have been times when I had difficulty in communication with my wife, Han habido momentos en que tuve problemas de comunicación con mi esposa and I thought it was a small thing, but she was reacting very strongly. y yo pensaba que realmente era algo insignificante, pero ella reaccionaba con mucha fuerza, digamos. It just meant that I didn't understand where she is coming from. Eso significa que yo no entendía desde su lugar. And I had to do it several times
try to say my understanding of what she's feeling or saying and asking her whether is this the situation. Y tuve que intentar esto varias veces, reiterar qué era lo que ella me decía para ver si yo realmente comprendía su punto de vista o su lugar. At first she would say, I still don't understand it. Al principio ella diría, todavía no lo comprendo. So I tried again. Por lo que intenté nuevamente. Until she feels that I understood it. Hasta que ella siente o sintió que fue comprendida. And I realize that when a person feels understood, the major block in relationship is addressed. Y me doy cuenta que cuando una persona se siente comprendida, el bloqueo más importante ya está liberado. I'll give a simple example. Les doy un ejemplo. Suppose we are trying to choose between using this pen or this other pen. Supongan que deben intentar elegir entre usar un lápiz y otro lápiz. Is it really important whether I use this pen or another pen? ¿Es realmente importante sea que use uno o el otro? Actually, it's not. No lo es. But if when I decide I'll use this pen, I said something which hurt her, then that is the problem. Pero cuando dije que iba a escoger este lápiz, que iba a utilizar este lápiz y dije algo que pudiese haber dañado a la otra persona, suppose I had said, why don't you see such a simple thing? Can you not see it that even a child can understand it? Eso radica en un problema. Entonces le digo, ¿acaso no puedes ver, no puedes entender por qué yo tomé esta decisión? And she may feel hurt because in effect I'm saying that she is stupid. Y ella puede sentirse dolida por el hecho que de alguna manera estoy diciendo que ella es estúpida. If I don't address that issue, even if we talk for 10 years about the two pencils, it will not solve it. Si no me encargo de ese problema, digamos, por más que hablemos por 2 años acerca del lápiz, el problema no se va a solucionar. So the capacity to understand is a very important part of relationship. La capacidad de comprender es una parte muy importante de las relaciones. Some of you have read the famous book 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Algunos de ustedes quizás han leído el libro Los 7 hábitos de las personas más efectivas de Stephen Yes, Stephen Covey. Stephen Covey. I'm sure there is a Spanish translation. Muy seguramente hay una traducción en español. Yeah, there is. This book is a very important book that I would encourage you to read. Este libro es un libro muy importante que les recomiendo que lean. It is not simply about management, it is about 7 habits of highly effective people. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Efectiva. Está en español, y es los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Of highly effective people. 7 habits of highly effective people. Of highly effective people. Of highly effective people. Stephen Covey. C-O-V-E-Y. 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 V as in victory. E-Y al final. V-Y al final. C-O-V-E-Y. Sorry. B. B as in boy. No, V as in victory. Oh, V as in victory. Sorry, that was my mistake. Oh, V-E-Y. Sorry. These 7 are very important principles for not only effectiveness in life, but also being peaceful and happy. Estos 7 sugerencias no son solamente para gente para el trabajo, sino para el gerenciamiento, sino para la vida.
And one of the 7 principles is this. Uno de los 7 principios es el siguiente. Seek first to understand before you seek to be understood. Busca primero comprender antes de buscar ser comprendido. Then the 4th one is that allow the person to speak whether or not we agree or disagree. El cuarto es permite que la otra persona hable, ya sea que nosotros estemos o no de acuerdo. Avoid interrupting Evitar la interrupción and interpret according to our opinion. e interpretar de acuerdo con nuestras opiniones. And when the person has finished, that's the time that we begin to speak. Y cuando la persona finalizó, terminó, ese es el momento en que nosotros comenzamos a hablar. I know of a very intelligent person Sé de una persona muy inteligente who is able to understand situations immediately. que es capaz de comprender las situaciones inmediatamente. When the sister, for example, brings up a problem, Cuando la hermana le trae un problema, immediately would say, oh, something like this, just do this and do that, finish. inmediatamente les dice hace esto, hace otro y listo. And the sister will get angry. Y la hermana se enoja. But when I listen to this person, I know he is right. Pero cuando escucho a esta persona, sé que tiene razón. He understood the situation and his suggestion is a good one. Entendió la situación y su sugerencia es correcta, es buena. But why is this sister angry or unsatisfied? Pero ¿por qué la hermana se enoja o está no está satisfecha? Because in speaking, you are not just conveying an idea. Porque al hablar uno no transmite solo una idea. You are allowing the person to allow the energy inside to flow naturally. Están permitiendo que en la persona la energía fluya naturalmente. That is the reason why in counseling, listening is very therapeutic. Es por eso que en terapia la escucha es muy terapéutica. You may not even give suggestions or solutions to the problems. Es posible que ni siquiera se den recomendaciones, sugerencias o soluciones al problema. But just because they felt understood, they feel very relieved. Pero solo por el hecho de ser entendidos ya se sienten muy aliviados. Now, listening has a healing effect. El escuchar tiene un efecto sanador. It is the most direct and simplest way of resolving conflicts with people. Es la forma más directa y simple de resolver conflictos con personas. The worth of a person is also affirmed. El valor de la persona también se afirma And the person feels loved. y la persona se siente amada. And when children really listen to the parents, something happens also to the parents. Y cuando los niños escuchan a los padres, también algo sucede en los padres. Families who know how to listen will tend to be happier families. Las familias que saben cómo escuchar tienden a ser familias más felices And genuine communication is established. y se establece una comunicación genuina. Now, we can listen and listen and listen, Ahora podemos escuchar, escuchar y escuchar, but there will come a time when we have to speak pero va a llegar un momento en que tengamos que hablar, to explain our side. explicar nuestro lado. How can we speak so that what we say will not create another problem? ¿Cómo podemos hablar de manera que lo que digamos no genere otro problema? There are 3 modes of dealing with conflict. Hay 3 formas de tratar los conflictos. The first way of dealing with conflict is timidity. La primera manera de tratar con el conflicto es la timidez. Basically, the person is afraid, Básicamente la persona tiene miedo, not willing to confront. no está dispuesta a confrontar. So they will either be silent or just suppress their feelings. Entonces, o estarán en silencio o reprimirán sus sentimientos. And then the person
evades the conflict but does not solve it. Entonces la persona evita el problema, pero no lo confronta. Suppose a husband said something that hurt the wife, Supongamos que el esposo dijo algo que hirió a la esposa. and because she is hurt, she's not speaking. Y por el hecho de que se siente dolida, no habla. And when the husband asks, you're very silent, why? Y cuando el esposo pregunta, estás muy silencioso, ¿por qué? When the person is timid, he or she will not tell the truth. Cuando la persona es tímida, no dirá la verdad. He will just say, I have a headache. Dirá simplemente, tengo un dolor de cabeza. Just don't mind me. No me hagas caso. But the truth is that the wife is hurt, deeply hurt. Pero la verdad es que la esposa se siente dolida muy en profundidad. Timidity may help avoid confrontation or conflict. For now, La timidez puede llevar a evitar la confrontación, el conflicto por ahora, but it can create a deeper conflict which is more serious. pero puede generar un conflicto más profundo que es más grave. And hence this approach of timidity is not a good solution. Y por lo tanto este acercamiento de timidez no es una buena solución. The second approach is aggressive approach. El segundo acercamiento es un acercamiento agresivo. The person usually is irritated or angry and demanding. La persona por lo general está irritada y enojada y es muy exigente. But what characterizes aggressive statement is when the person accuses or judges the other person. Pero, ¿qué es lo que caracteriza una frase o un decir agresivo? Es cuando una persona... It's when, I'm sorry, an aggressive statement is... It's one that accuses the other person or judges the other person. Es una frase que acusa a la otra persona o hiere a la otra persona. For example, suppose you are late in an appointment and then I say to you, you are always late. Supongamos que ustedes llegan tarde a una cita, a un encuentro y yo les digo, siempre llegan tarde. And this one is not about being late now, but you are now judging the other person as somebody who is habitually late. Pero esto no tiene que ver con haber llegado tarde a esta reunión, sino que uno está acusando a la otra persona de habitualmente llegar tarde. Suppose we are very close and you forgot my birthday. Supongan que somos amigos cercanos y ustedes se olvidan de mi cumpleaños. And I may feel very hurt because you forgot my birthday. Y yo me puedo sentir muy dolido porque ustedes se olvidaron de mi cumpleaños. If I am aggressive, I would probably say, you are very selfish. Si soy agresivo, muy probablemente voy a decir, ustedes son muy egoístas. The timid person would not just say, it's all right, no problem. La persona tímida va a decir, está bien, no hay problemas. But deep within her, she may feel hurt. Pero dentro de ella misma se va a sentir dolida. When we use timid approach or aggressive approach, it creates new problems. Cuando utilizamos el acercamiento de timidez o de agresividad, genera más problemas. So the third approach to effective communication is what we call assertiveness. El tercer acercamiento para una comunicación efectiva es el acercamiento asertivo. You state your reactions but without accusing the other person. Uno expone sus reacciones sin acusar a la otra persona. Use words like, I feel disappointment. Uno utiliza palabras como decir, siento disappointment. Me siento desilusionado. Or I felt hurt. O me siento dolido. Or I felt what? And whatever it is that you feel, describe what you're feeling. Y lo que sea que ustedes digan que están sintiendo, describe lo que están sintiendo. In such an expression, I'm describing what I feel and not what you are doing.
En dicha expresión yo describo lo que siento y no lo que están haciendo ustedes. and not judging you, your character, or your attitude. Y no juzgándolos a ustedes, a su carácter o a sus acciones. And because when you are assertive, you don't hurt the other person, you can be very honest. Y por el hecho de que cuando uno es asertivo no hiera a la otra persona, uno puede ser muy honesto. Suppose you would say, oh yes, yesterday I was hoping that you would remember my birthday, and so I was quite disappointed because I didn't get greetings from you. Supongan que yo digo, ayer me sentí dolido o estaba desilusionado porque en el día de ayer era mi cumpleaños y no recibí saludos de vos. But I'm not saying that you are a bad person, De esta manera no estoy diciendo que vos sos una mala persona or that you are inconsiderate. o que sos desconsiderado. I'm just telling you my honest reaction. Estoy exponiendo mi reacción honesta. And because the other person does not feel attacked, Y porque la otra persona no se siente atacada, then the other person will not feel defensive. la otra persona no se sentirá a la defensiva. When you are able to do it this way, you will find that you can resolve relationship conflicts more effectively. Cuando utilizan este acercamiento se darán cuenta que podrán resolver conflictos en las relaciones de manera más efectiva. What are examples of aggressive statements? Uno de los ejemplos de expresiones agresivas, When the tone is loud or threatening. cuando el tono es muy fuerte o amenazador, When the words are judgmental or accusatory. cuando las palabras son prejuiciosas o acusatorias, Or when the body language is aggressive, like putting your arms on your waist. o cuando el lenguaje corporal es agresivo, cuando pone los brazos sobre la cintura. When a person hears an aggressive statement, there are several kinds of reaction. Cuando una persona escucha una expresión agresiva, hay diferentes tipos de reacciones. The person may feel defensive, La persona se puede sentir a la defensiva, hurt, dolida, offended. ofendida. The ego feels discounted or threatened, El ego se siente no tenido en cuenta o amenazado. and the pride or self-worth of the person is challenged. Y el orgullo del yo de la persona se siente amenazado, desafiado. Let's give an example. Let's give an example about a situation where a husband and a wife went to a party. Vamos a dar un ejemplo de cuando un esposo y una esposa fueron a una fiesta. It was a gathering of friends. Fue una reunión de amigos. Now the food was very nice, La comida era muy buena and the husband said to the host, "Oh, your food is very nice. In our home, salt is very cheap because what we eat every day is salty." y el esposo le dijo al anfitrión, acá la comida es muy buena, es muy diferente a la que comemos en casa, porque la sal es muy barata y en casa la comida es muy salada. Now the husband, of course, is just making a joke. El esposo simplemente estaba haciendo una broma. But if you were the wife, what would you feel? Pero si fuese la mujer, la esposa, ¿cómo se sentiría? You would feel very hurt. Se sentirían dolidos. So after the party, then you go home, Entonces después de la fiesta ustedes vuelven a casa and you as the wife, you feel still hurt and you don't want to talk. y ustedes como la esposa se sienten muy dolidos y no quieren hablar. And the husband notices that you are not talking Y el esposo nota que ustedes no están hablando and asks you, "Oh, why are you so silent?" y les pregunta, ¿por qué estás tan silenciosa? If you are a timid person, what would you say? Si ustedes fuesen una persona tímida, ¿qué es lo que dirían? If you're an aggressive person, how would you answer? Si fuesen una persona agresiva, ¿cómo responderían? If you are an assertive person, how would you answer? Si fuesen una persona asertiva, ¿cómo responderían?
Assertiveness is cultural. La capacidad de ser asertivo es cultural. It also depends on the language. También tiene que... What we give must be done in Spanish. Y por ejemplo, por eso los ejemplos que demos deben ser en español. So maybe I'd like to ask 2 volunteers, Me one gustaría, male and one female, me gustaría preguntarle a 2 voluntarios, un hombre y una mujer, and when the wife is timid, how would you answer the husband when the husband is asking you, why are you silent? en la situación en la que la mujer es tímida, ¿cómo responderían a esta situación? Alright, volunteers, ¿Voluntarios? one male, one female. Un hombre y una mujer. Can you come over here? ¿Puedes venir acá? One male, one male. Un hombre, un varón, un hombre. So, you'd like, Un hombre voluntario. Diego, would you like to volunteer? Alright. So, the wife is hurt by the joke. La mujer se siente dolida por lo que dijiste. And when you have reached home, you ask your wife, why are you very silent? Y cuando vuelven a casa le preguntas a tu mujer, ¿por qué estás silenciosa? If you are a timid wife, what would you say or do? Si vos fueses una mujer tímida, ¿qué es lo que dirías o harías? Nada, no me pasa nada. Nothing happens to me. So that's timid, and the husband does not understand what's the problem El esposo no entiende cuál es el problema, because you just said nothing, porque acabas de decir nada. and therefore it creates a deeper miscommunication. Entonces genera una descomunicación, una incomunicación más profunda. Now, suppose you are an aggressive wife. Ahora, supongamos que sos una esposa agresiva So you now ask her, why is she silent? y vos le preguntás por qué está en silencio. ¿Te pasa algo? ¿Por qué estás en silencio? ¿Y a vos te parece lo que vos me dijiste? ¿Cómo te referiste a mí? No son así las cosas. You think that what you said about me is the right thing to do? That things are not. Ahora responde. Pero fue una broma que hice con Juan en la casa de Sí, ellos. de lo cual te reíste vos solo, porque yo no me reí. Disculpame, no quise hacerte sentir así. Now, when the wife is really aggressive, if the wife is really aggressive, Si la mujer es realmente agresiva, the wife may even say things that are now hurting the husband. la mujer puede llegar a decir ahora cosas que le están haciendo sentir dolor al marido. And because the husband is Están now hiriendo al hurt, marido. hurt, Y ahora porque el marido se siente herido por esto, the problem is no longer about the salty food, el problema ya no tiene que ver con la comida salada, but there's an additional problem, which is he was hurt by your words. pero hay un problema adicional que ahora él se siente herido por tus palabras. So there are now 2 problems. Entonces ahora hay 2 problemas. Let's try assertive. If the wife is assertive, how would you tell the husband? Ahora intentemos el acercamiento asertivo. Si la esposa fuese asertiva, ¿qué es lo que diría? Mi amor, mira, a mí me pareció que la broma que hiciste estuvo de más y yo me sentí dolida, realmente. Me gustaría que por ahí cuando hagas ese tipo de bromas lo hagas de, qué sé yo, más tranquilo. Pues la verdad que me molestó muchísimo y me dolió. What is your reply? ¿Cuál es tu respuesta? Sinceramente no quise hacerte sentir así, quise hacer una broma. Nada, disculpa. Gracias. The way that you answer the question, will it offend
hurt the husband. La manera en que ella dio una respuesta va a herir al marido. If not, then first you are being honest about it. Si no, primero lo que uno está haciendo es ser honesto al respecto. Second, you are not creating new problems. En segundo lugar, uno no está generando nuevos problemas. And the natural reaction of the husband is to apologize. Y la reacción natural del esposo es pedir disculpas. It almost immediately leads to a better understanding. Y casi inmediatamente esto se direcciona a una mejor comprensión. And the husband will probably promise that he will never do it again. Y el esposo quizás prometa no volver a hacerlo. But if the wife did not say it honestly, Pero si la esposa no lo hubiese dicho de manera honesta, then the husband may think that it's all right to keep on giving such jokes. entonces el esposo puede llegar a pensar que está bien seguir haciendo este tipo de bromas. And these problems will keep on building up until it becomes a real problem. Y estos problemas se van a seguir acumulando hasta que se conviertan en un problema real y grande. So, there are certain elements in assertiveness. Hay ciertos tipos de elementos en un acercamiento asertivo. The first element is that you state your own feelings and reactions. El primer elemento es que uno expone los sentimientos propios y las reacciones, Starting with the word I. comenzando con la palabra yo. Avoid the word you. Eviten la palabra vos. The moment you use the you are now pointing to the other person. En el momento en que ustedes utilizan la palabra vos, están apuntando a la otra persona. When you use I, you are describing your feelings without judging the other person. Cuando uno utiliza la palabra yo, están describiendo sus sentimientos sin herir a la otra persona. The second is you describe the action of the other person La segunda es describir la acción de la otra persona, without condemning or judging the other person's motive. sin condenarlos y sin prejuzgar los motivos de la otra persona. And that is not judgmental. Y eso no es prejuicioso. For example, if I say, you know dear, when you made that joke last night, Por ejemplo, si yo digo, viste, querido, cuando hiciste esta broma anoche, then it is simply a factual statement without condemnation. es simplemente una oración factual sin ningún tipo de ofensas o ninguna carga. And then you can say that I felt hurt by the joke. Y ahí, recién ahí también, o ahí pueden decir que uno se sintió herido por eso. Maybe the problem is not even the husband. Quizás el problema ni siquiera sea el marido, It may be the wife puede estar en la esposa, being oversensitive for small things. quizás ser muy sensible a cosas insignificantes. But what is important is that the wife is not accusing the husband for wrongdoing. Pero lo que es importante es que la esposa no está acusando al marido de obrar mal, Just conveying her reactions in the incident. simplemente transmitiendo sus reacciones en el evento, en la situación. Then the third part of an assertive statement is you say what you wish or you request the other person to do in the future. En la tercera parte de una exposición asertiva es que uno expone lo que uno desea y los pedidos a la otra persona. A while ago in the example, that's what you did. Hace un rato en el ejemplo es lo que se hizo. And the husband doesn't get offended or hurt, Y el esposo no se siente herido o dolido, leading to a closure of the problem. llevando a un cierre del problema. Now, we can think of examples in your own situations in which you can do either of the three modes of dealing with conflict. Podemos pensar en situaciones de sus propias vidas en las cuales se han utilizado o se han experimentado todos tres tipos de acercamiento para la resolución para las relaciones efectivas.
Can you suggest a situation and let's see how it's done? ¿Pueden sugerir una situación y ver cómo se puede trabajar con eso? ¿Alguna situación que quieran sugerir? Algo que a veces ocurre es que la mujer está haciendo un trabajo y uno le da una idea nueva, distinta, y porque pero eso hace 30 años que lo hago, así que eso no va, o sea, lo rechaza directamente. Y a veces el marido le dice, bueno, lo vamos a hacer, lo hago yo y te voy a comprobar que esta manera es mucho mejor que la otra y más rápida. Pero a ver si hay algún otro enfoque para eso, porque tenemos que tener en cuenta que siempre está el yo. El yo está. Perdón, pero me quedé en la parte en que le estabas diciendo, ok, vamos a hacerlo de otra manera, yo te muestro cómo hacerlo. Porque decía que bueno, me doy cuenta, bueno, que sí, tenemos que tener en cuenta siempre el yo muy agrandado de la otra persona. Pero a veces cuando un grupo de trabajo, donde como estábamos trabajando podíamos decir lo que no veíamos bien del otro. Sí. Bueno, eso me ganó un enemigo. Eso Me ganó un enemigo. Alright, let's look into that example. Veamos este ejemplo. The wife is doing something, but the way she's doing it may not be effective. La mujer está haciendo algo, pero quizás la forma en que lo está haciendo puede no ser efectiva o la efectiva. And the husband sees the problem. Y el esposo ve el problema. But to avoid conflict, if he is timid, he will not just say anything, but he will feel unhappy inside. Para evitar el problema, si él es tímido, quizás puede llegar a no decir nada, pero se va a sentir, lo va a acumular en su interior. Now, the second way, which is aggressive. La segunda manera, que es el acercamiento agresivo. What would be an example where the husband will comment on what the wife is doing, but in an aggressive way? ¿Cuál sería el ejemplo en el que el esposo hace un comentario acerca de lo que está haciendo la esposa de una manera agresiva? Can somebody give the example of what an aggressive statement from the husband will be? ¿Alguien puede dar un ejemplo de lo que una expresión agresiva del esposo puede llegar a ser? Would like to share? otra vez haciendo algo equivocado, como siempre hace todas las cosas mal. Now, anybody who hears that, I'm sure will feel hurt. Cualquier persona que escuche eso muy seguramente se va a sentir herida. It may have truth in it, but it's not going to be effective. Puede tener algo de veracidad, pero no es efectiva en la comunicación. If I were the wife or husband, I would probably say, who do you think you are? Si yo fuese el esposo o la esposa, diría, ¿quién te crees que sos? Are you the only one who makes correct things? You also make a lot of mistakes. ¿Acaso sos el único que hace las cosas bien? Cometés un montón de errores. And maybe I'll now start talking about the past mistake that you have done, and we now begin to quarrel. Y puedo llegar a empezar a hablar de los errores que cometió en el pasado y comenzamos a pelear. Now, how would we do it assertively? Ahora, ¿cómo se hace de manera asertiva? The husband has a better suggestion on how to do things better. El esposo tiene una sugerencia mejor para hacer las cosas más efectivas. How would you say it without hurting your wife? ¿Cómo se puede decir sin herir a la otra persona, a la esposa? Anybody? ¿Cualquiera? ¿Alguien puede dar un ejemplo? You want to say something? Se podría seguir hablando también, no de la manera agresiva. Can you demonstrate it?
if you are now talking to the wife, what did you say actually? Puedes demostrarlo si vos le estuvieses hablando en estos momentos a la esposa, ¿qué es lo que dirías? Yo soy tu esposa. Hagámoslo de esta manera. Podemos hablar tranquilos y fíjate a ver qué opinás. So actually talk to the wife. Entonces, sí, o sea, hablar con la esposa. O sea, Hablar tranquilamente. ya, pero interpretar el papel ahora, como si estuvieses interpretando el papel. ¿Qué es lo que dirías para sugerirle una mejor manera de hacer las cosas? As if it's an actual situation. Como si fuese una situación real. Y yo a mi manera le diría disculpas. ¿Qué te parece si me pedirías disculpas? ¿No sería un poco más fácil? If you ask that from your wife, Sí. then you are now saying that she's wrong. Si le pedís eso a tu esposa, entonces ahora estás diciendo que ella está equivocada. That's why she has to apologize. Por esa razón ella se tiene que pedir disculpas. And she might feel confused or hurt Y se puede sentir confundida o dolida. because you're saying that she's wrong. Porque lo que estás diciendo es que ella está equivocada. Por supuesto. ¿En serio? Sí, ¿verdad? Right. Alright, anybody else would like to try? ¿Alguien más que quiera intentar? Una situación, se programa un viaje. Perdón. ¿Tú sabes lo que estamos... Sí, pero paso a paso. Vamos a tratar de ubicarlo en el papel, ¿va? Yo le diría, querido, vení, te dejo la cocina, cocinamos, por favor. So the wife says that, oh, don't get involved in it. I will only get irritated by you. Entonces la esposa dice, no te involucres, no quiero saber nada con vos. Just watch TV and don't mind me in my cooking. Simplemente mira televisión y no te preocupes que yo estoy cocinando. So how would you respond? ¿Cómo responderías a eso? ¿El esposo dice eso? The wife is saying that, right? The wife, oh, well. In this case, is the husband trying to tell the wife about a better way of doing things. En este caso es el esposo lo que le está diciendo a la esposa cómo hacer las cosas de mejor manera. So the approach that you have started is something quite helpful. El acercamiento que comenzaste es algo útil. By inviting her to do it together so that you can show grace at the work. Al invitarla a la esposa a hacerlo juntos, de manera que puedas mostrarle cómo hacerlo. But I'm just making it more difficult Pero estoy incrementando la dificultad by posing objections from the side of the wife. al expresar oposición del lado de la mujer. And in actual life, Y en la this vida real, kind of exchanges are much more complex. estos tipos de interacciones son mucho más complejas. So how would the husband say to the wife, Entonces, or the wife to the husband, ¿cómo respondería el esposo a la mujer, a la esposa o la esposa al esposo? when he says,
el primero, o sea, no es para que no voy a responder eso, no. No, voy a dar el ejemplo que, ¿cómo lo diría? Yo lo tenemos preparado. Por ejemplo, vos has hecho esto por 40 años y te sale bárbaro, pero al lado tuyo yo veo y observo que lo podés hacer de una forma más simple. ¿Me permitís que yo te enseñe y lo hacemos juntos? You have heard what she said. ¿Escucharon lo que dijo? If you are the wife or husband listening, what would you feel to what she said? Si ustedes fuesen la esposa o el esposo escuchando, ¿qué, del lado que sea el quien escucha, ¿cómo se sentirían? Would you feel hurt or offended? ¿Se sentirían dolidos o ofendidos? Or getting judged? ¿O siendo juzgados? What do you think? What? You will feel offended? ¿Te sentirías ofendida? What is it that she said which offended you? ¿Qué es lo que ella dijo que te ofendió? What part of the statements? ¿Qué parte de lo que dijo te ofendió? El hecho de que, por más que me lo dijo de buena manera, se puso en papel de maestro. Right? So that's one aspect where in which the person may feel belittled, becoming small. Ese es una parte o un aspecto de por qué la otra persona se puede sentir subestimada. You have to say something? Yes. También depende la cantidad de veces que haga eso durante el día, porque si estás pendiente del trabajo de la otra persona, es muy molesto tener siempre a alguien observando el trabajo de uno, que salga mejor o peor. Whatever the situation is, Cualquiera que sea la situación, the thing is we're trying to learn in what way do you tell something is true without hurting the person. lo que estamos tratando de hacer es cómo decir algo que es verdad sin herir a la otra persona. You want to say something? Quizá lo primero sería confirmar que lo que la otra persona está haciendo está bien. O sea, me parece bueno lo que estás haciendo. Siempre lo hiciste así y salió muy bien. Pero el otro día vi que alguien, pongamos que sea la comida, vi en una receta que le agregaban X cosas a la comida. Y no podríamos probar a ver si sale, qué tal resultaría. Now, if you were the wife and that was what the husband said, Si vos fueses la esposa y eso es lo que tu esposo te dijo, would you feel insulted or hurt or offended? ¿se sentirían insultados, ofendidos o dolidos? No. That's assertive. No, entonces sí, eso es asertivo. Because everything that she said was true, Porque todo lo que ella dijo es verdad, including the appreciation of how the wife has been doing. incluyendo la apreciación de cómo la mujer está haciendo las cosas. You will notice that it is not really difficult to be assertive. Notarán que realmente no es difícil ser asertivo. It is just that we have not developed the right habits of communication. Simplemente no hemos desarrollado los hábitos correctos. In the example that you have given a while ago, you have actually made use of a famous approach to communication. En el ejemplo que dieron hace un rato, utilizaron un método muy famoso de comunicación. It is called the sandwich method. Se denomina el método sándwich. Sandwich means that you have bread here, you have something in the middle, and then bread at the bottom. Sándwich quiere decir que uno tiene pan, algo en el medio y pan por debajo. If you're going to say something which is not very positive, put it in between two positive things. Si van a decir algo que no es muy positivo, pónganlo entre dos cosas que son positivas. By doing it that way, the person is affirmed even though you are going to give some kind of a
negative feedback. Si lo hacen de esta manera, la persona se va a sentir afirmada o valorada a pesar de que estén dando información negativa. And then you say the suggestion, Y entonces después dan una sugerencia. but end with an affirmation about how much you appreciate what she's doing. Pero finalicen con una afirmación de cuánto aprecian lo que está haciendo. And the person will feel open to listening to your suggestion. Y la persona se sentirá, estará abierta de oír sus sugerencias. Because the ego is not being threatened. Porque el ego no se siente amenazado. Remember, usually the problem in relationship is when the ego is threatened. Recuerden que usualmente cuando hay problemas en la relación es porque el ego se siente amenazado. Let's think of another example. Pensemos en otro ejemplo. Some of you may be working in offices or even in the Theosophical Society. Algunos de ustedes pueden trabajar en empresas, en oficinas o incluso en la sociedad teosófica. And then there is somebody who started a rumor, a false rumor about you. Y hay alguien que comenzó un rumor falso acerca de ustedes. And you know who started. Y saben quién fue. Now, the rumor is something which is damaging to you. Ahora, el rumor es algo que es dañino para ustedes. What would a timid person do ¿Qué es lo que haría una persona tímida? if that person is the victim of this false rumor? Si la persona fuese la víctima de este rumor falso, Probably he will not just say anything, she will just cry, but not do anything. probablemente esta persona no diría nada, simplemente lloraría, pero no haría nada. Because there is fear of discussing it or confronting the issue. Porque hay temor de enfrentar el problema o de hablar del problema. Suppose you are aggressive. Supongamos que son agresivos. You know the person who said it, who started the rumor, and it is false. Saben quién fue la persona que comenzó el rumor y saben que es falso. Can you give an example on how an aggressive person will act when he hears such false rumors? ¿Pueden dar un ejemplo de la reacción de una persona agresiva cuando escucha este rumor falso? Anybody? Volunteer? ¿Alguien que de voluntario? Aggressive. Una respuesta agresiva. Yes, here. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? Eso no es cierto. Is that all that he will say? ¿Eso es todo lo que dirías? Bueno, al principio, después depende de lo que le responda. If you are very angry, Si estás muy enojada you're aggressive, y sos agresiva, how would you? Bueno, en este lugar están todos locos, ¿qué se creen? ¿Cómo van a hablar así de mí? ¿Ustedes no me conocen acaso? Now, if she now talks that way to the person who may have started the rumor, if you are that person, how would you react to what she said? si ella le dijese eso a la persona que comenzó el rumor, si ustedes fuesen esa persona que comenzó el rumor, ¿cómo reaccionarían? Yo le diría, mira, lo que estás diciendo de mí, lo vamos a arreglar de esta manera. Te voy a arrastrar hasta el final del pasillo, rompiendo la lengua contra el piso, porque la próxima vez que hables vos de mí, seguramente no vas a tener esa intención. If you hear that statement, Si ustedes escuchasen eso que dijo, would you react to such a statement? ¿cómo reaccionarían a eso que dijo? It is almost sure that you will now quarrel. ¿Somos sure that? You will now quarrel. Es muy seguro
seguramente empezarán a pelear. And instead of resolving the issue, it has become worse. Y en vez de resolver el problema, se ha vuelto peor. This is the problem of aggressive speech. Este es el problema de las expresiones agresivas. Now let's think of ¿Saben quién es la persona que comenzó el rumor? if you are assertive, what would you do? What would you say? Si ustedes fuesen asertivos, ¿qué es lo que harían y qué es lo que dirían? Me gustaría tener un momento de charla con vos. Primero quisiera saber si nos conocemos, porque de vos se habla muy bien. He podido observarte y me pareces una persona bastante abierta, sincera, honesta. Y quisiera preguntarte algo que me incomoda por tu carácter, por lo que he observado de vos. Lo que yo escuché es esto y quisiera saber si realmente fuiste vos la que comentó eso y por qué. Y de alguna forma, como he visto tu comportamiento, a lo mejor si me sirve, podría aprender. Pero me es más importante saber tu opinión, si es verdadero o no. Is what she said something which would be okay to you if you are the person being addressed? Sorry? How would you react to what she said if she approaches you? ¿Cómo reaccionarían a lo que dijo la Tuca, lo que dijo ella, si ustedes fuesen la persona, el receptor del mensaje de lo que dijo la Tuca? Is there something that she said which will create a feeling of negativeness in you? ¿Hay algo en lo que ella dijo que generaría un sentimiento negativo en ustedes? I only got the translation and did not understand the Spanish version. Solamente obtuve la traducción y no comprendí la versión en español. But the translation said something like your behavior. Pero la traducción dijo algo como algo respecto a tu comportamiento. If this is something that creates a judgment on the other person, Si esto es algo que tiene que se dirige a prejuiciosamente hacia la otra persona o genera un juicio para con la otra persona, it may actually be aggressive. puede ser en realidad algo agresivo. In other words, when we are now trying to say things assertively, we must try to watch out for any word which can hurt or offend the other person. Cuando intentemos ser asertivos, debemos observar cualquier cosa que digamos que pueda ofender o dirigirse negativamente hacia la otra persona. Because such a reaction will create a barrier to communication. Porque dicha reacción genera una barrera en la comunicación. Yes, yes. Una cosita, cuando estudiaba psicología tenía una materia que era clínica y decían que el decir positivamente las cosas preparaba la oreja. Sí, ¿hay más? Quiero hacer una consulta. ¿Hasta qué punto, digamos, esta cuestión de querer ser asertivo
no roza la hipocresía o la postura forzada de una actitud. Desde el momento en que si no es algo natural en el mundo, entonces la pregunta pasa, ¿cómo puedo llegar a trabajar en mi naturaleza humana para ser asertivo desde lo natural? No desde el querer ser o responder asertivamente. Assertive statements shows sensitivity Las expresiones asertivas demuestran sensibilidad to the other person. a la otra persona. And if I am not used to it, I have to learn it. Y si yo no estoy acostumbrado a esto, debo aprender a hacerlo. So at the beginning, it may look unnatural to me. En un comienzo puede parecer poco natural para mí, But the important thing in assertive statement is that it is honest. pero lo importante de las expresiones asertivas es que son honestas. You are able to say things that need to be said, Sos capaz de decir cosas que se deben decir, but without creating new problems, sin generar problemas nuevos, without unnecessarily offending the other person. sin necesariamente ofender a la otra persona, sin ofender a la otra persona de manera innecesaria. Perdón. So at the beginning, it may sound a bit artificial, Al comienzo puede sonar algo artificial, but that's because we may not be used to it. pero puede ser porque no estamos acostumbrados. When we have developed that skill, then it comes out from us quite naturally. Cuando hemos desarrollado esta habilidad, entonces surge muy naturalmente. In my work as a businessman with people under me, En mi trabajo como empresario, la gente a quien tengo a cargo, I have noticed that sometimes I say things which are actually hurting. han notado que a veces cuando digo algunas cosas pueden ser dolorosas. And while the subordinate may not say anything, Y mientras el subordinado puede no decir nada, but the truth is our relationship is now partly damaged. la verdad es que nuestra relación es en parte, se daña en parte o se hiere en parte. And hence, it's important whether it is a husband and wife relationship or a superior and subordinate relationship. Y ya sea que sea una relación entre esposo y esposa o entre un jefe y un subordinado, That we are able to say things truthfully, but without being offensive. lo importante es que podamos decir las cosas con veracidad sin ser ofensivos. Yes. Pensaba también acerca de una dimensión de lo grupal también, que cuando nos suceden cuestiones tal vez que tienen que ver con algo personal, cuando alguien que pertenece a un grupo, también puede haber una dimensión de poder tratar ese mismo problema en relación a lo grupal, poder tratarlo en ese lugar también, porque justamente puede ser un problema que surge a partir de un trabajo, de algo que se puede plantear no solo para el crecimiento de estas dos personas, sino para los objetivos en común al grupo. Thank you. Gracias. I do not know whether I fully understood you, Sí, no sé, yo no sé si pude transferir absolutamente lo que dijiste. but Él está diciendo, no sé si te entendí, I agree that there are certain things which involve the whole group and not just an individual. pero estoy de acuerdo con que hay cosas que involucran a todo el grupo y no solamente a dos personas. And it is essential to address the whole group and not just one person. Y es esencial que uno se dirija o que dirija las soluciones a todo el grupo y no solamente a una sola persona. So for example, there's a manager who has a secretary, Por ejemplo, hay un gerente que tiene a alguien a la par
And maybe there's a rumor that they have a relationship, but this is not true. Y puede haber un rumor de que tengan una relación, pero esto no es verdad. So one of the best ways of doing this is for the manager to gather everybody and talk about this. Una de las mejores maneras de resolver esto es juntar a todos y hablar al respecto. To stop the rumor. Y simplemente detener el rumor. Whoever started it will also be careful next time. Quien sea que lo haya comenzado va a tener cuidado para la próxima vez. Because the manager will not hesitate to deal with it. Porque el gerente no va a dudar en volver a tratar o a tratar estos temas. He may say things in a way that doesn't even point to a person. Puede decir las cosas de manera que incluso no se dirijan a una persona en particular. For example, he may say that I've heard a rumor that my secretary and myself have a relationship. Por ejemplo, puede decir lo siguiente: he escuchado que ha comenzado un rumor de que yo y esta persona tenemos una relación. It is true that sometimes we work overtime in order to finish certain jobs. Es cierto que en ocasiones trabajamos más tiempo para terminar determinados trabajos. And there are times when I would invite her to dinner, especially if we do overtime. Y en ocasiones la voy a invitar a comer, en especial si terminamos cerca de la cena. But I hope that nobody among you will misunderstand this thing. Pero espero que ninguno de los aquí presentes malinterprete esto. Expressions of appreciation to my secretary should not be misunderstood as having a relationship. Las expresiones de apreciación para con esta persona, que sería la secretaria, para con esta persona no son necesariamente indicadores de una relación. And if this is true, then the whole group will feel it. Si esto es realmente verdad, entonces el grupo lo va a sentir así. That the rumor is unkind and false. Que el rumor es poco amable y falso. But if there is truth to the relationship, then there is a problem. Ahora, si es verdad que hay una relación, entonces sí hay un problema. If he denies it openly, people will still not believe it. A pesar de haberse dirigido abiertamente, la gente todavía no le va a creer. So the credibility of the person is also important. Entonces la credibilidad de una persona también es importante. Una pregunta. En el caso de que sea con una persona el rumor, el caso anterior, ¿qué pasa si cuando la persona se dirige al que inició el rumor, la persona que supuestamente inició el rumor lo niega? Hay gente que hace eso. It's possible that he or she will deny it. Es posible que esa persona se niegue. And we can simply say, oh, I'm glad that you were not the one who started. Simplemente podemos decir que, bueno, me siento mejor de que no seas la persona quien comenzó el rumor. And I hope that if you hear that rumor, help me explain to other people. Y espero que cuando escuches el rumor de otra persona me ayudes a explicarle a la gente. So it's all right to just take his word as it is, because the other person will now realize that if it happens again, I'm going to talk to him again. Está bien tomar la palabra de la persona tal cual la dice, porque en el caso de que esto vuelva a suceder, la otra persona sabrá que me voy a volver a dirigir a esa persona si es necesario. And people do not feel comfortable when they are confronted with something that they have done which is not helpful or is harmful. Y la gente no se siente cómoda cuando se dirigen a ellas respecto a una cosa que no es útil o es dañina que ellos realizaron. Of course, you may have a basis for believing that he was the one who started it.
puedes tener fundamento para creer que esa persona fue quien comenzó el rumor. And sometimes when it's really necessary, you can have a meeting with a person who heard it from him. Y en algunas ocasiones, si es útil, puedes tener una reunión con la persona que oyó el rumor de esa otra persona. But not with the intention to embarrass him, but to clarify. Pero no con la intención de generar vergüenza en la otra persona, sino de clarificar la situación, de aclarar la situación. Yes. Presenta un caso, una situación. Un grupo que realiza actividades conjuntamente y un docente que las dirige. Todos pueden opinar y presentar distintas opciones. En ocasiones el alumno tiene ideas muy brillantes que el docente. ¿Cómo debe actuar o cómo se debe expresar para que el docente pueda aceptar esta idea y no sienta agredido su ego o se sienta mal? Y se puede realizar la actividad de una forma más efectiva. Que beneficiaría a todos. The situation will vary from school to school. La situación va a variar de escuela a escuela. For example, in one school, the principal may tell all the teachers that if students have ideas, even if they are inferior ideas, go ahead and let them express or try. Por ejemplo, en una escuela el director puede decir que cuando sea que los alumnos tienen una idea, incluso si son ideas insignificantes, déjenlas expresarse. Because the purpose is not always just to look for the best way of solution, but to encourage children to be more creative, to be able to have the confidence to do things like this. Porque el propósito no es escoger o obtener la mejor forma de hacer las cosas, sino que promover que los estudiantes se expresen y promover la creatividad en los estudiantes. So in such a case, the teachers, when they allow the student to do what they want, like a suggestion, that is part of the atmosphere or culture of the school. En estos casos, entonces, cuando los maestros permiten que los estudiantes expresen o lleven a cabo sus ideas o sus sugerencias, esto genera una atmósfera cultural, o sea, esto se imprime en la atmósfera cultural de la escuela. The teacher doesn't have to feel offended or insulted. Y entonces el maestro no se tiene que sentir ofendido o insultado en el caso de que la idea que exprese el estudiante sea mejor. Of course, there are many other situations that may differ from group to group. Por supuesto, hay muchas otras situaciones que pueden diferir de grupo a grupo. The key is simply how do we discuss it such that no one feels insulted or hurt or offended. La clave es cómo conversar acerca de estas cosas de manera que nadie se sienta herido o dolido. Se trata, claro que se trata de un grupo de gente grande, no de alumnos de escuela primaria. Since I don't know the actual situation, I may not be able to give specific suggestions. Como no sé la situación en particular, puedo no llegar a poder dar sugerencias específicas. But in my case, I would always encourage people to try out new things. Pero en mi caso siempre promovería que la gente pueda hacer o intentar hacer cosas nuevas. So long as it doesn't harm other people or the group. Siempre y cuando no dañe a otras personas o al grupo. Now, when we talk about assertiveness, it can cover many areas. Ahora, cuando
cuando hablamos de un acercamiento asertivo, esto puede cubrir muchas áreas. For example, among young people, especially boys, they would be pressured to drink alcohol. Por ejemplo, entre jóvenes, especialmente entre varones, van a estar coercionados para beber alcohol. And they may not want to drink. Y es posible que alguno no quiera tomar alcohol. But the peer pressure of the other young people may be very strong. Pero la presión entre compañeros de los otros, digamos, de las otras personas puede ser muy fuerte. And if this young boy is timid, he will just agree to it so that it will not become a problem. Y si este joven es tímido, entonces simplemente puede llegar a aceptar o a, digamos, tomar el alcohol. But then he feels that his principles are violated. Pero entonces siente que sus principios fueron violados. If he is aggressive, he may start accusing the others as being stupid or insensitive or what. Si fuese agresivo, entonces comenzaría a insultar a los otros de ser estúpidos o acusarlos de ser estúpidos. And the relationship is now damaged. Y ahora la situación entonces se ve dañada por esto. But when young people begin to learn how to be assertive, Pero cuando los jóvenes comienzan a entender cómo ser asertivos, they can say no without creating new problems. pueden decir no sin generar nuevos problemas. The friendship is maintained Se mantiene la amistad and nothing is being forced. y nada se fuerza. My children, when they were growing up, I discussed with them about assertiveness. A medida que iban creciendo mis hijos, siempre les hablaba de lo que es el acercamiento asertivo. And through the years, when they were young, up to now that they are adults, they found that it's something very helpful that they learned. Y a través de los años, desde que eran muy niños hasta ahora que son adultos, descubrieron que es algo muy útil. My son, for example, decided that he will not drink alcohol. Mi hijo, por ejemplo, decidió que no va a beber alcohol. But when in college, all the classmates are pressuring him to drink. Pero en la universidad, cuando todos sus compañeros lo presionaban para beber, sometimes the pressure does not just come from the classmates, but even the parents of the classmates. Quizás la presión a veces no venga solamente de los compañeros de la clase, sino también que de los padres de los compañeros. So how does my son do it, for example, in saying no to the parents of a classmate? Entonces, ¿cómo es que mi hijo se dirige a los padres de los compañeros en esta situación? So during a party, he would just ask for juice. Durante una fiesta simplemente pide jugo. And the father of the classmate would come and give him alcohol. Y el padre del compañero viene y le da alcohol. And would say, go ahead and just drink a little. I will not tell your father about it. Y le dice, aquí tienes, toma, no le voy a contar a tu padre. And my son has a way of dealing with this. Mi hijo tiene una forma de lidiar con esto. He would just smile and respectfully say, no, I just drink juice. Simplemente sonríe y dice, no, simplemente voy a beber jugo. Then the father would keep on forcing him to drink. And he would just again say, no, I just drink juice. Luego el padre sigue intentando forzar el hecho de que tome alcohol y él repetiría esta situación, sonreiría y diría, no, gracias, voy a tomar jugo solamente. He doesn't have to give so many reasons. He just says, no, I just drink juice. No es necesario dar tantas razones, simplemente diría, no, voy a tomar jugo. You are not offending the father's offering. No estás ofendiendo la oferta del padre. And the father will realize that you are sure about what you want and Y el padre se va a dar cuenta que ustedes están seguros de qué es lo que ustedes quieren. and they will lose interest in pressuring you because it doesn't work. Y van a perder interés en presionarlos porque van a ver que no funciona. And yet, the way that he said it does not offend the one who is trying to invite. Y la forma en que lo dijo no ofende a la persona que está tratando de ofrecer el alcohol. It can apply, for example, to dealing with government offices.
Puede aplicar esto también cuando uno trata con oficinas gubernamentales. Sometimes we need an approval of something, but they are making it difficult. En algunas ocasiones uno necesita la aprobación de algo, pero se está dificultando, digamos. I don't know whether you have this problem in Argentina, but we have a lot of that problem in the Philippines. No sé si ustedes en Argentina tienen este problema, pero este tipo de problema es muy común en las Filipinas. They would ask some money before they will help you. Van a pedir algo de dinero antes de ayudarlos. But for somebody who doesn't want to give bribery, Pero para, how can he be effective in what he wants to do by not giving money? pero para alguien que no está dispuesto a sobornar a nadie, ¿cómo puede hacer para comunicarse de manera efectiva sin tener que dar ningún tipo de dinero? Here, the different approaches of assertiveness is very helpful. Aquí los diferentes acercamientos asertivos son muy efectivos. So long as the way that we communicate is pleasant and not confrontational, the other person will not feel offended. Siempre y cuando la manera en que nos comuniquemos sea agradable y no ofensiva, la otra persona va a estar abierta para escucharlo. Because I'm a businessman, I've encountered this many times. Por ser empresario me he encontrado en esta situación muchas veces. And I realize that assertiveness in the long run is the better way. Y me doy cuenta que el enfoque asertivo a la larga es siempre la mejor forma. Without sacrificing one's principles, Sin sacrificar los principios de uno, but still be effective in what you do in your work. pero todavía siendo efectivos en la manera en que ustedes hacen las cosas, en que uno hace las cosas. Do you have any questions or comments? ¿Alguna pregunta, algún comentario? We can wind up the session. Entonces podemos finalizar nuestra sesión. Un comentario también que viene bien por la presión que se ejerce sobre los que somos vegetarianos. Como la mayoría no lo son, entonces dicen, pero ¿cómo no va a comer un poco de esto, un poco de lo otro? Y uno no puede estar explicándole tanto como lo dice antes, porque no lo hace. Pero una salida que no entiende a nadie es, mira, no te estoy despreciando lo que no me da, pero si yo lo como, me hace mal. Casi como nosotros, no obligamos a otros que coman, no los forzamos que coman lo que comamos nosotros, tenemos derecho también a que otros no nos fuercen a comer lo que nosotros consideramos que no es bueno. Y esa salida soluciona, porque dicen no, otros dicen así, yo comí para no despreciar, pero no es para no despreciar. Perdón, no escuché bien. Hay personas que dicen que todavía no están muy convencidas de lo que están haciendo, o todavía les gusta un poquito de lo que comían antes, y entonces se justifican diciendo no quería despreciar. Y entonces comen lo que no deben. Pero la otra forma que le di antes es una solución que no mete a nadie. No te estoy despreciando, sino que no lo como porque me hace mal. Alright? So if there are no other comments or questions, then we will conclude our session today. Si no hay más preguntas ni comentarios, entonces vamos a concluir la sesión de hoy. Tomorrow we are going to deal with fear. Mañana vamos a trabajar con el miedo.